¿Ahora? Sí, dale. Hola chiquillos, bueno, la mayoría quizás me conoce porque yo era el ayudante que tenía en la primera mitad del curso y ahora estoy con funciones de tutor, que es más que nada como ir como a los profesores e informándoles sobre su participación y avance en el curso. Por ejemplo, más adelante cuando el profesor suba en PowerPoint o PDF a la plataforma, yo tengo herramientas para ver quiénes abrieron y quiénes no abrieron como esos documentos. Entonces la idea es que vayan revisando el campus semanalmente y viendo el material. Eso por un lado, y por otro lado con un seguimiento de la asistencia, como para ir viendo la constancia que tienen con el curso. Eso más que nada. Perfecto, John. Entonces, no sé si vas a pasar asistencia ahora. Sí, pues la paso con la lista de participantes como para no interrumpirlo, así que no se preocupe. Ya, como quieras. Cuando estés listo, tú te desconectas nada más. Ya, gracias. Ok. Ya, chiquillos. Entonces, nosotros mientras tanto vamos a comenzar la clase. Hoy día tenemos poco tiempo, solamente una hora. Suele hacerse poco, así que vamos a comenzar inmediatamente. Deme un segundo para comenzar a proyectar y grabar. Ya estamos grabando y ahora vamos a proyectar. Ya, chiquillos, nosotros habíamos quedado en esta parte de la materia. Habíamos visto las interacciones intermoleculares entre solutos y solventes de diferente polaridad. Un segundito, chicos. Vengo enseguida. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a continuar con la clase, pero nos vamos a ir saltando algunas cositas en vista del tiempo que tenemos. Entonces, algunas cosas que yo voy a ir pasando, como por ejemplo esto, la definición de tensión superficial y algunas cosas que se mencionan acá sobre tensión superficial, las voy a pasar, después ustedes las miran acá en las diapositivas y las refuerzan en el libro guía. Quiero llegar lo antes posible a las cuestiones más importantes del curso y lo hago para que ustedes entiendan. Si ven el programa del curso, nosotros deberíamos estar pasando, hoy día es martes 11, deberíamos estar pasando, ya deberíamos estar entrando en estequiometría mañana y todavía no empezamos disoluciones, es decir, vamos como una semana atrasados. Eso producto que tuvieron una clase extra con Tania, porque era necesario para que ustedes revisaran la prueba. Entonces ahí nos atrasamos un poquito. Pero por eso vamos a pasar algunas cositas de largo, obviamente las que son menos importantes en el curso. Y bueno, cualquier duda que tengan con respecto a eso me hacen la consulta, no se preocupen. Aquí hay una cosa que quizás es importante para explicar lo que viene, que es respecto a la entalpía de vaporización. Primero hay que entender qué es la vaporización, que no es lo mismo que ebullición.
Entonces, la vaporización se define como el paso de las moléculas de la superficie de un líquido pasando al estado gaseoso o vapor. Por eso se llama vaporización. Y es distinto a la ebullición. Por ende, cada vez que una sustancia está, digámoslo así, expuesta, su superficie va a estar constantemente evaporándose. Por eso que toda sustancia líquida tiene una vaporización, y lo que nosotros vamos a hablar es de sustancias más o menos volátiles. Las más volátiles van a ser las que se vaporicen de manera más rápida o de manera más importante, y las menos volátiles van a ser las moléculas que se vaporicen de forma más lenta o en menor cantidad. Y eso va a depender obviamente de lo que estábamos hablando anteriormente, de las fuerzas intermoleculares y también de la temperatura. Que eso es lo que se menciona acá. El aumento de la temperatura va a producir una mayor vaporización. ¿Y qué es lo que hace la temperatura en definitiva? Es superar las energías, las fuerzas intermoleculares de las moléculas de la superficie. Y si vemos esta imagen un poquito más arriba, esto estaría representando las moléculas en la superficie y las fuerzas intermoleculares que habrían entre las moléculas de superficie y las moléculas en el seno de la disolución. Entonces lo que hace la temperatura es eliminar estas fuerzas intermoleculares para que pasen de la fase líquida a la fase gaseosa. Pero todavía no se produce el cambio de fase de toda la solución, y por eso no hablamos de un cambio de fase, sino que simplemente de una vaporización. Si aumentamos el área superficial del líquido, también va a aumentar la vaporización, porque lo que estamos haciendo es aumentar las moléculas de la superficie del líquido. Y por ende, mientras más moléculas en la superficie, mayor sería la vaporización. Y obviamente que es lo que nos atañe, que son las fuerzas intermoleculares, que al aumentar la temperatura disminuyen las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a hablar de un término que se llama punto crítico. Pero antes de eso vamos a hablar de la presión de vapor, que está asociada directamente con la vaporización. Cuando una superficie se vaporiza, veamos acá en este esquema, tenemos un sistema cerrado, un recipiente que tiene un líquido, y este líquido se va a vaporizar. Entonces las pelotitas rojas son moléculas evaporadas, o eso representa. Las esferas grises son moléculas que ya están en estado de vapor, es decir, es gas, líquido evaporado. Y las moléculas celestes que se ven ahí entre medio, no de la mejor forma, son moléculas que se están condensando. Entonces, primero ocurre la vaporización. Esta vaporización forma moléculas gaseosas del mismo líquido que teníamos acá en el recipiente, hasta que llega un punto, como es un sistema cerrado, en que no se pueden formar más moléculas gaseosas y ocurre un equilibrio entre la vaporización, por un lado, la formación de moléculas de gas, y por otro lado, las moléculas de gas se están condensando y volviendo al líquido. Como es un sistema cerrado, vamos a llegar a un equilibrio. Ahora, la presión que ejerce el vapor en ese punto de equilibrio es la presión de vapor. Y ahora, como yo les decía, hay sustancias que son más o menos volátiles dependiendo de su vaporización, pero también lo podemos expresar en términos de la presión de vapor. Entonces, líquidos que tienen alta presión de vapor a una misma temperatura, por ejemplo acá se está hablando de temperatura ambiente, como para comparar,
Entonces, líquidos con alta presión de vapor a temperatura ambiente, por ejemplo, se denominan volátiles. Y los que tienen bajas presiones de vapor son no volátiles. Ahora, ¿por qué a temperatura ambiente? Aparte de para comparar, es porque es la temperatura, llamémosle normal o estándar que uno maneja. Obviamente nosotros sabemos cuál es cuál y quizás también podríamos decir a 30 grados sigue siendo normal. Pero se tiene que definir, en este caso se define temperatura ambiente. Ahora, ¿por qué no hablamos de temperatura, no sé, 100 grados Celsius o 70 grados Celsius? Porque ahí ya no podríamos hablar de una volatilidad, llamémosle... La palabra normal no la quiero usar porque normal significa que obedece a la norma. Pero usémosla dentro del castellano, no dentro de lo matemático. Es decir, un rango normal de temperatura, pongámosle que fluctúa entre los 15 y los 30 grados. Ya. A esa temperatura, las sustancias líquidas, por ejemplo el agua, el etanol, entre otras que ustedes conocen, se van a estar volatilizando, van a estar evaporándose. Lo que pasa es que aún no ocurre el cambio de fase y no hay ebullición. Entonces, si aumentamos la temperatura a 70, a 100 grados Celsius, lo que estamos es forzando la volatilización y probablemente vamos a llegar a un punto que va a ser la ebullición. Por eso que acá para hablar de volátiles o no volátiles, fijamos la temperatura ambiente porque sería algo normal a una temperatura a la cual el líquido sigue siendo líquido, donde va a ocurrir esta volatilización. No es algo presionado por una temperatura mayor. Por eso que vamos a definir esta temperatura ambiente para poder hablar de las presiones de vapor y de la volatilidad o no volatilidad. ¿Qué líquidos son volátiles, por ejemplo? ¿Encuentran ustedes algún líquido que conozcan que sea volátil y otro que sea no volátil? ¿El alcohol es volátil? El alcohol es volátil, pero no es extremadamente volátil. Pero efectivamente es volátil. Ah, ya. ¿Cuál otro? Hay uno que sobre todo utilizan las personas que se pintan las uñas. ¿La acetona? Sí, la acetona es bastante más volátil. Ahora, en los líquidos que son para quitar la pintura de uñas, en realidad es una mezcla de acetona y acetato de etilo. Ahora, ambos, tanto la acetona como el acetato de etilo, son compuestos bastante volátiles. ¿Qué líquido imaginan que es no volátil? No es que no se volatilice, sino que su volatilización es baja. Puede ser el agua, sí, porque si el agua se considerara algo volátil a 25 grados Celsius, por ejemplo, como temperatura ambiente, la verdad es que la cosa sería distinta, ¿verdad? Con respecto al agua potable, con respecto al agua de mar, pero aún así el agua es volátil, nosotros sabemos que es volátil. Lo que pasa es que no es altamente volátil. Entonces sí es un buen ejemplo como una sustancia relativamente no volátil. ¿Cuál otra creen ustedes que es no volátil? ¿O cuál se les ocurre? El azúcar igual podría ser, porque si uno le aplica calor no se evapora. Ya, pero estamos hablando de líquidos. ¿Y líquidos. el azúcar, me dijiste? Sí, porque igual no es volátil, El azúcar pero no es líquido. Disculpa, Rocío, no te escuché. O sea, no es líquida, pero creo que no es volátil porque si uno le pone calor no se evapora. Ya, claro. Lo que pasa es que el término volatilidad hace referencia exclusivamente a un líquido. Un líquido a temperatura ambiente.
Entonces, en el caso del azúcar, a temperatura ambiente es un sólido. Entonces, no podemos hablar de volatilidad porque la definición de volatilidad hace mención exclusivamente a un líquido pasando a una fase gaseosa. Entonces, por eso el azúcar no aplica, es un sólido. Ahí es otro fenómeno que vamos a sufrir. ¿Se les ocurre otro líquido que sea menos volátil, por ejemplo, que el agua? En las cocinas, por ejemplo, algún líquido que se utilice. ¿Los aceites? El aceite. El aceite es un buen ejemplo de un líquido que a temperatura ambiente es poco volátil. El aceite es poco volátil porque suelen ser moléculas más grandes. Por ejemplo, nosotros sabemos que el agua, si bien es cierto, tiene interacciones intermoleculares fuertes, porque son puentes de hidrógeno, un tipo especial de dipolo-dipolo. Recuerden que en la superficie se define como una capa delgadita, casi, llamémosle, monomolecular, de moléculas de agua. Esa es la superficie, que es justo lo que está expuesto a, en este caso, la atmósfera. Entonces, esa capita tiene interacciones intermoleculares, pero solamente en esa capa, en la llamémosle, monocapa de moléculas. Y las moléculas son chiquititas. En cambio, el aceite, que si bien es cierto, son moléculas apolares, son moléculas bastante grandes, moléculas de alto peso molecular. Por ende, aunque tengan interacciones intermoleculares de baja energía, tienen muchas. Por ende, le cuesta un poco más evaporarse o volatilizarse que otros solventes. Entonces, ese también es un buen ejemplo como un solvente de baja volatilidad. Creo que alguien escribió en el chat. John, dime, estás levantando la mano. Sí, era para decir que terminé la lista, pero hay una persona que tiene nombre de Chito Meya 12, entonces no sé quién es, no sé si ponerlo o no ponerlo. Consultemos acá. ¿Chito me dijiste? Sí, Chito Meya 12 dice. Chito Meya, ¿cuál es tu nombre? Yo soy profesor, aunque no sé por qué está desagregado ese correo. Sí, ¿Quién es? No escuché su nombre. Cristian Mella soy, Cristian Mella. Cristian Meya. Cristian Meya. Ya, ahí lo voy a buscar. ¿Ahora sí? Sí, ya sería. Perfecto, John. Nos estamos viendo en la próxima clase. Adiós, chiquillos. Chao. Ya, chiquillos. Continuamos entonces. Ya, ¿por qué les estoy hablando de esto de la vaporización o presión de vapor? Porque ahora vamos a hablar del punto crítico, que es una propiedad de los líquidos. Entonces, para esto tenemos que hablar de la ebullición y del punto de ebullición también. La ebullición se define en términos más bien físicos como la temperatura a la que la presión de vapor del líquido, que dijimos que era esta presión, ¿verdad? La presión que ejerce el gas cuando se llega a este equilibrio. Entonces, la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica, ese es el punto de ebullición. Entonces, ¿cuándo ebulle el agua? A 100 grados Celsius, aprox. ¿Qué significa eso? Que a esa temperatura, la presión que ejerce el vapor de agua, lo que se evaporó de agua, se iguala a la presión de la atmósfera. Ahí ocurre el cambio de fase, y ese es el punto de ebullición. Ahora, ¿qué es el punto crítico? El punto crítico, para definir el punto crítico, vamos a establecer un sistema. Vamos a imaginar un tubo de vidrio cerrado, con un líquido al interior, y se va a calentar. Entonces, acá tenemos el tubo, un zoom de la interfase justamente del líquido y del aire que hay en el tubo. Recuerden que este tubo está cerrado por todas partes. Entonces, por dar un ejemplo acá, tenemos el líquido a 10 grados Celsius
por debajo, dice, de la temperatura crítica, del punto crítico. Entonces podemos ver que se ve claramente el líquido y el gas, el aire, y la interfase o la superficie. Cuando nos acercamos al punto crítico, fíjense que la interfase o la superficie del líquido se empieza a poner un tanto nebulosa. Empezamos a dejar de apreciar esta interfase. Y cuando llegamos a la temperatura crítica, y por ende al punto crítico, fíjense que no podemos distinguir el líquido del gas. Siendo que existen, abajo hay líquido y arriba hay gas, pero no se ve la superficie, no se puede distinguir. Entonces justamente cuando ocurre eso, esa es la temperatura crítica. Y estamos en presencia del punto crítico. Al ir aumentando la temperatura, lo que ocurre es que la densidad del líquido va disminuyendo. La densidad del vapor comienza a aumentar, hasta que ambas densidades se igualan. Y eso es justamente el punto crítico. ¿Qué ocurre? La tensión superficial se aproxima a cero, y por eso que no pueden ver la superficie. Eso es lo que ocurre en el punto crítico. Ahora, dependiendo del solvente, van a haber diferentes temperaturas críticas. Algunos van a tener un punto crítico a 300 grados Celsius, otros van a tener un punto crítico a 1000 grados Celsius, otros van a tener un punto crítico a 70 grados Celsius. Va a depender de la solución. Vamos a hablar ahora de los cambios de fase, bastante más rapidito, porque bueno, todos sabemos sobre los cambios de fase. Entonces existen varios cambios de fase. Tenemos los más comunes, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Tenemos los procesos inversos, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido. También tenemos de sólido a gas, que eso se llama sublimación, que eso puede que no todos lo conozcan. Hay algunas especies que pueden sublimar. Por ejemplo, la cafeína, presente en el café, tiene la capacidad de sublimar. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa directamente de un sólido a un gas sin pasar por el líquido. También tenemos el paso directamente de gas a sólido, que se llama depositación, y los otros nombres ustedes ya los conocen, ¿verdad? De sólido a líquido fusión, de líquido a gas vaporización, de gas a líquido condensación y de líquido a sólido congelación. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Ya no se llama entonces sublimación inversa de gas a sólido? Es que en el colegio me enseñaron así, pero tal vez ya no se ocupa. También se puede llamar así. Eso va a depender de la fuente de donde saquen la información. Entonces, muchas gracias. En algunos libros hablan de depositación, en otros hablan de sublimación inversa, pero hace referencia a lo mismo. Cristalización igual parece mejor. No, la cristalización no, porque la cristalización se puede comparar con el paso de líquido a sólido, que no necesariamente va a ser una congelación, también es una cristalización, es cuando el líquido comienza a cristalizar. Suele pasar que el gas también puede formar el sólido y también lo podríamos llamar cristalización, pero no distingue entre la cristalización de líquido a sólido o de gas a sólido. Por eso que es mejor hablar de ya sea sublimación inversa. Yo creo que sublimación inversa es el término que mejor describe este cambio de fase. Ya, esto no lo vamos a mencionar. Esto se los quiero explicar nada más para que los conozcan, que son diagramas o curvas de calentamiento. Grafican la temperatura versus tiempo y lo que nos muestran o lo que representan son los cambios de fase y las distintas fases en las que se va a encontrar
una especie. Entonces nos va a decir, a una determinada temperatura, con respecto al tiempo, en qué fase tenemos esa sustancia y cuándo ocurre el cambio de fase. Entonces, veamos acá un ejemplo con el agua. Creo que es el agua. Entonces, vamos a partir a una temperatura baja. Una temperatura, si fuera el agua sería temperatura bajo cero. Y a un tiempo cero. Entonces, el agua, en este preciso instante, si yo la tengo a menos 20 grados, va a estar sólida, ¿verdad? Y así va a estar si yo la mantengo a esa temperatura. Ahora, si la temperatura empieza a aumentar y empieza a correr el tiempo, durante todo este tiempo, mientras la temperatura aumenta, vamos a tener el sólido. El agua va a estar sólida. Hasta que va a llegar a un punto. A este punto va a ser cercano a los 0 grados. Cuando el agua va a comenzar a pasar de sólido a líquido. Es decir, uno que dice se están deshaciendo o disolviendo los hielos. Entonces, cuando comienza a ocurrir el cambio de fase, lo que ocurre es que la temperatura se estanca. Entonces, en este caso, cercano a los 0 grados, empieza a ocurrir el cambio de fase y esa temperatura se mantiene durante todo el cambio de fase. Desde que tengo todo en hielo hasta que no tengo nada de hielo y todo es agua. En ese momento, yo continúo aumentando la temperatura y durante todo este proceso sigue siendo líquido el agua. Durante todo este tiempo y este rango de temperaturas el agua es líquida, es decir, desde aproximadamente 0 grados hasta llegando a los 100 grados, el agua es líquido. Obviamente que comienza a aumentar la vaporización, pero todavía no ocurre el cambio de fase. El cambio de fase va a ocurrir justamente aquí, cercano a los 100 grados cero, donde la temperatura nuevamente se estanca mientras ocurre el cambio de fase, donde acá las primeras moléculas de agua comienzan a transformarse en gas, a ebullir, hasta que todo el agua ebulló, y ahora tengo solamente gas. Y luego de esta temperatura, y de este tiempo, lo que yo tengo es solamente gas. Y estas curvas de calentamiento ustedes las pueden hacer para cualquier sustancia sólida que pase luego a líquida y luego gaseosa. Pueden también tener unas curvas de calentamiento que pasen de sólido a gas, por ejemplo, directamente, que son las sustancias que subliman, como la cafeína. Entonces, me pareció interesante que las conocieran. Ahora volvamos al punto crítico. Si ustedes aplican presión a un gas, en algún momento ese gas va a licuar, se va a formar, a formar líquido a través de ese gas, que sería el gas licuado, por ejemplo. Es un gas comprimido a tal presión que a esa presión está líquido. Pero si ustedes abren ese cilindro y dejan que se libere la presión, vuelven a obtener gas. Como por ejemplo el butano que ustedes compran para recargar encendedores, por ejemplo, etc. Ese gas licuado. El vapor de agua a 55 grados Celsius se va a licuar a estos milímetros de mercurio o torr 118. Ahora, si ustedes están ahora a 110 grados Celsius, van a necesitar aplicar mayor presión para que se licúe. Y si están a 374 grados Celsius, van a necesitar todos estos torr para producir el paso de gas a líquido, es decir, aproximadamente 218 atmósferas. Ahora, sobre esta temperatura, sobre 374 en el caso del agua, por más presión que ustedes apliquen, no van a lograr formar una fase líquida. Es decir, si ustedes superan esta temperatura, no va a haber presión que licúe el agua. Lo único que van a lograr es simplemente comprimir el gas, pero nunca van a formar la fase líquida. Eso ocurre en el punto crítico.
Entonces, la temperatura máxima a la que ustedes pueden licuar una sustancia es la temperatura crítica. Por ejemplo, en el agua es 374. Hasta ahí ustedes todavía pueden licuar la sustancia. Después de esa temperatura ya no pueden. Y lo mismo, la presión que ustedes necesitan a esta temperatura para que se licúe la sustancia se llama presión crítica. Y todo eso se define como punto crítico, que es un poco lo que habíamos visto acá en la imagen. Acá simplemente estábamos viendo de manera real cómo se observa el punto crítico. Entonces, aquí, ¿por qué no pueden licuarlo? Imagínense ustedes, porque finalmente el gas tiene la misma densidad que el líquido. Entonces, si ustedes trataran de licuar el gas, ¿cómo diferencian el gas del líquido? En este caso no hay diferencia. No saben en realidad lo que tienen. Aquí, es cierto, aquí hay gas y aquí hay líquido, pero ¿cómo se diferencian ambos? No se puede. Entonces, ¿cómo licúo un gas que no sé si es gas o si es líquido? No se puede. Entonces, eso ocurre en el punto crítico. Y es algo que se puede representar en otro tipo de diagramas, que también es interesante que ustedes los conozcan, que son diagramas de fase, distintos a los diagramas de calentamiento, curvas de calentamiento. En los diagramas de fase se va a representar presión versus temperatura. Y lo que vamos a ver son distintas curvas y distintos espacios que hacen, que significan cosas diferentes. En estos diagramas de presión versus temperatura vamos a tener distintas regiones, separadas por líneas o curvas, ya sea líneas rectas o líneas curvas. Entonces, cada una de las regiones va a representar a una fase o a un estado de la materia. Por ejemplo, aquí esta va a representar sólido, esta líquido y este gas. Y las líneas, ya sean curvas o rectas, donde, o que separan dos fases, representan las fases en equilibrio. Entonces, se los voy a explicar con este ejemplo que está acá. Tenemos presión, tenemos temperatura, y este es el diagrama de fases del agua. Entonces, con este diagrama, ustedes pueden establecer la temperatura, si conocen la presión, pueden establecer la temperatura que ustedes necesitan para tener una determinada fase. O al revés, si ustedes saben la temperatura, si la establecen, pueden saber a qué presión van a tener una fase o la otra. Entonces, por ejemplo, a una atmósfera y a temperaturas bajo el cero, estos son grados Celsius, ustedes tienen justamente el agua en fase sólida, es decir, hielo. En todo este sector, a una atmósfera tienen hielo. Hasta aquí, hasta la línea, que esta línea separa dos fases. Entonces, justamente en esta línea, a una atmósfera, y me parece que la línea justo calza con el cero, ¿qué es lo que ocurre? Coexiste el hielo con el agua líquida. Es decir, coexiste el agua sólida con el agua líquida. Entonces, si ustedes mantienen la presión en una atmósfera y logran llegar a una temperatura de 0 grados Celsius, lo que ustedes van a tener en ese recipiente va a ser tanto agua líquida como agua sólida. Ahora, si ustedes aumentan la temperatura a esta misma presión, lo que van a tener es líquido. ¿Hasta cuándo? Hasta 100 grados Celsius. En 100 grados Celsius nuevamente coexiste el agua líquida con el agua gas. Está ocurriendo el cambio de fase. Y si recuerdan las curvas de calentamiento, ese punto es este, por ejemplo, este plató, donde coexisten ambas sustancias y está ocurriendo el cambio de fase. Entonces acá se representa ese plató como esta intersección en esta curva. Luego de los 100 grados, a esta misma presión, toda el agua es gaseosa. Entonces aquí ustedes pueden jugar, pueden fijar una presión y ver en qué temperatura ocurriría el cambio de fase, o fijar una temperatura y ver a qué presión
ocurre el cambio de fase. ¿Por qué son tan entretenidos estos diagramas de fase? Porque uno quizás se le ocurren cosas que no se le hubiesen ocurrido antes. Por ejemplo, con el agua. Uno está acostumbrado a que el agua, uno dice, 0 grados Celsius hielo, a 100 grados Celsius gaseosa, vapor. O sea, claro, ebullición. Pero con esto uno empieza a pensar y dice, eso no es tan así. Eso depende. Depende de justamente la presión. Entonces, a una atmósfera que es la presión que se le llama estándar o normal, no recuerdo cuál de las dos, pero la presión como a la cual estamos expuestos nosotros en este momento, aproximadamente, obviamente, a esa presión ocurre lo que nosotros conocemos, que a 0 grados el agua es sólida, se congela, y a 100 grados ebulle. Pero ¿qué pasa entonces a mayor presión? ¿Qué pasa, por ejemplo, bajo el mar? Entonces vamos, por ejemplo, a mayor presión. Aquí, 218 atmósferas. Fíjense que a 0 grados el agua sigue siendo líquida. O sea, el agua a 0 grados bajo el mar no está congelada. Y eso es interesante porque eso permite o nos hace entender por qué aguas tan frías como las del mar profundo siguen siendo agua. Bueno, también consideramos que hay sal, que eso cambia este asunto, pero ustedes se pueden plantear un experimento donde disminuyan la presión, aumenten la presión, y van a ver que el agua ya no va a congelar a los 0 grados Celsius. O por ejemplo, si ustedes están a una mayor presión, fíjense por ejemplo aquí el agua, por ejemplo a los 200 grados Celsius, sigue siendo agua. No ebullió a los 100 grados. O lo mismo a bajas presiones. A bajas presiones, por ejemplo, a temperaturas bajo cero, probablemente también tenemos agua sólida, por ejemplo aquí, pero también puede pasar directamente de sólido a vapor. Es decir, puede sublimar el agua. El agua también puede sublimar. Lo que pasa es que no sublima a una atmósfera, pero con presiones muy, muy, muy bajas, extremadamente bajas, sí podría sublimar. Por ejemplo, aquí, a, no sé, 003, hay un punto en que el agua pasa directamente de sólido, hielo, pasa directamente a gas. Entonces son interesantes estos diagramas de fase. Hay dos cuestiones que son más interesantes aún en estos diagramas, que ustedes pueden ver acá una intersección de todas las curvas, y acá un punto. Vamos a hablar de ese punto que ya lo conocemos. Justamente el punto que se define acá es el punto crítico. Y es más bonito aquí. Sobre esta temperatura y sobre esta presión, no sabemos en realidad o no podemos distinguir el líquido del gas. Y por eso que esta imagen me gusta, porque se ve así un poco difuminado. Justamente este estado de la materia se llama, a las sustancias que pueden estar en este estado de la materia, se les llama fluidos supercríticos. ¿Por qué supercríticos? Porque están sobre el punto crítico. Por eso son supercríticos. Como el agua, por ejemplo. El agua, después de los 374 grados Celsius y sobre los 218 atmósferas, no puedo distinguir el agua gas del agua líquida. Entonces, por eso este punto que se ve aquí es el punto crítico. Ahora, el punto donde intersectan todas estas líneas se llama el punto triple. Y el punto triple es una fase, un momento, en donde coexisten los tres estados del agua: hielo, sólido, líquido y gaseoso. O sea, en este punto, a esta presión y a esta temperatura, coexisten las tres fases.
Y aquí, por ejemplo, vemos otro diagrama que se parece al del agua, pero no es agua, es hielo, hielo seco, CO2. El CO2 nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, a una atmósfera, que el hielo a una atmósfera, el hielo seco, perdón, a diferencia del agua, no funde. Recuerden que fundir es que pasa de sólido a líquido. Pero el CO2, el gas que está como hielo seco, recuerden que el hielo seco, que a veces se ve como un sólido, es CO2 solidificado. Entonces fíjense que aquí tenemos el hielo seco a una atmósfera y nunca pasa a líquido, pasa directamente a gas. No sé si alguno ha tenido la experiencia de estar en el colegio o no sé, de trabajar con hielo seco. Ustedes lo toman y son unos sólidos que parecen hielo, el hielo común y corriente, y que al sacarlos, a exponerlos a temperatura ambiente, empiezan a emitir vapores. Un vapor blanco, se ve bastante interesante. Bueno, eso es justamente que está sublimando, está pasando de sólido directamente a gaseoso. ¿Por qué? Porque a la presión atmosférica y a temperatura ambiente se vuelve gas. Por ejemplo, por aquí. Entonces nosotros lo sacamos de bajas temperaturas a esta presión y lo convertimos directamente en gas. Y así tenemos distintas temperaturas y presiones y curvas, obviamente, para diferentes sustancias. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Genial. Ya, espero que les haya llamado la atención o por último que los haya hecho pensar de otra manera de la cual ustedes estaban acostumbrados. ¿Sí? Un ejemplo de gas a sólido. Es que piénsalo al revés. Vamos al agua, por ejemplo. Vamos al agua. Aquí el agua, en todo este rango de temperaturas y presiones, es decir, bajo 0,06 atmósferas y bajo 0,01 grados Celsius, pueden pasar ya sea de sólido a gas, como de gas a sólido. Lo que pasa es que es en estas condiciones, en este rango de condiciones. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si tú quieres a la presión a la cual estamos ahora pasar el agua de gas a sólido, no se puede, es imposible. Porque si tú miras acá en la curva, claramente a esta presión, una atmósfera, tú tienes que pasar por el agua. Eso dice el diagrama. Dice que si tú bajas de los 100 grados, inmediatamente entras al agua. Y recién llegas al hielo a 0. Pero, acá, bajo las 0,006 atmósferas, es decir, por ejemplo, 0,002 o 3, ya aquí. Aquí sí se puede. Acá si tú bajas, por ejemplo, de los 0 grados, pasas directamente al sólido, pero antes tenías gas. Todo va a depender en qué condiciones, pero de que se puede, se puede. Profe, yo tengo otra consulta, o sea, una consulta que se me ocurre. Bien. ¿La presión solo puede ser ejercida por la atmósfera nomás o nosotros igual podemos ejercerla a través de un método? No, acá estamos hablando de modificar la presión. Esta es la presión atmosférica, no la podemos modificar. Es Sí. lo que es, o sea, se modifica dependiendo de la región en la que estemos. Más alto, más bajo, en otro país. Pero es lo que hay, tú no la puedes modificar. Pero sí puedes modificarla en ciertas condiciones. O sea, no es que modifiques la presión atmosférica, estás modificando la presión simplemente. Por eso si tú puedes hacer un experimento, puedes poner en un sistema, por ejemplo en un pistón, agua a cierta temperatura, ese pistón tú lo puedes comprimir. Puedes bajar el émbolo
y comprimir el gas. ¿Qué estás haciendo ahí? Aumentando la presión. Imagínate algo más cotidiano aún. Cuando le agregas aire a la llanta de la bicicleta, ¿qué estás haciendo dentro de esa llanta? Estás aumentando la presión. Lo que pasa es que estás aumentando la presión agregando gas, que sería distinto al ejemplo del pistón, del émbolo, porque el émbolo lo que está haciendo no es aumentando gas, sino que lo que está haciendo es comprimiendo el volumen, que también es otra forma de aumentar la presión. Entonces tú puedes comprimir el volumen de un recipiente y vas a aumentar la presión. Ah, ya. O Gracias. viceversa. Puedes descomprimir ese pistón y bajar la presión. Se puede. Siempre se puede modificar la presión. Lo que pasa es que decir que tú estás modificando la presión atmosférica, eso es equivocado, porque la presión atmosférica es una. Por ejemplo, aquí ya, una atmósfera. Esa se define como la presión atmosférica. Todo lo otro ya no se define como presión atmosférica. Pero es un término, es nada más que ceñirse a la definición. Si tú quieres hablar de otras presiones, hablamos de presión. Presión de gas, presión de vapor, pero no de presión atmosférica. Ya, voy a dejar de presentar y en los minutos que nos queda voy a empezar con el capítulo de disoluciones, que ya estaríamos entrando en lo que nos corresponde casi, por lo menos ya no nos estaríamos atrasando tanto. Por si acaso, yo les subí ya a Campus esta diapositiva y les habilité la guía de gases. Entonces, desde ya ustedes se pueden meter a Campus y descargar la diapositiva y la guía. La guía pueden empezar desde ya a practicar, eso es simplemente para que ustedes estudien. Pero ya nos estamos acercando a donde deberíamos estar, es decir, la clase de mañana, ojalá terminar con disolución y poder empezar con reacciones químicas y hablar de estequiometría y esos temas. Ojalá, vamos a tratar de ir acortando esta distancia con lo que tenemos que pasar. Entonces vamos a disoluciones. Ya, voy a comenzar a proyectar. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, disoluciones es una diapo no muy larga, pero que requiere harto ejercicio. Entonces yo creo que mañana lo terminamos y vamos a tratar de detenernos para que ustedes hagan los ejercicios. Primero, y en términos bastante generales y rápidos, vamos a hablar de distintas soluciones. ¿Y qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea. Es decir, no vamos a hablar de una disolución cuando tengamos, por ejemplo, un vaso con agua y con un hielo adentro. Eso no va a ser una disolución. El agua sí es una disolución, porque es una mezcla homogénea. Pero el agua con hielo no. Homogénea quiere decir que su composición y sus propiedades son iguales, uniformes. Y es una mezcla porque contiene dos o más sustancias. Ahora, el agua se considera una solución de todas formas, aunque estamos hablando de solamente una sustancia. Pero en general vamos a hablar de disolución cuando estemos haciendo referencia a dos sustancias. Por ejemplo, y que aquí ustedes se van a acordar del meme, que habla de que el alcohol sí es una solución. ¿Por qué? Porque el alcohol que nosotros ingerimos es una mezcla homogénea de agua y etanol, entre otras cosas. Entonces, ese meme está muy bien, es cierto, el alcohol sí es una solución. Lo que pasa es que es una solución química, disolución. Dentro de la disolución vamos a distinguir qué tenemos ahí. Vamos a hablar de disolvente y vamos a hablar de soluto.
El disolvente es el componente que está en mayor cantidad en esa disolución. Y que, como aquí dice, o que determina el estado de la materia en la que está la disolución. Por ejemplo, en el alcohol, hablemos de alcohol etílico, por ejemplo, no sé, aquí los más bebedores, ¿cuántos grados de alcohol tiene el vodka, por ejemplo? ¿Alguno sabe? 40, profe, creo. Ya, pongámosle 40. Vamos a hacerle caso a su compañero en calidad de experto. Entonces ya, pongámosle que tiene 40 grados de alcohol. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 40% de alcohol en esa solución. 40% es alcohol y el resto es agua y otras cosas. Entonces, 60% sería agua. Por ende, ahí el disolvente es el agua, porque es el que está en mayor cantidad. Lo otro, lo que está en menor cantidad, se le llama soluto. Por ejemplo, en este caso el alcohol sería el soluto. Y hay diferentes disoluciones. Por ejemplo, el aire es una disolución. Uno suena, cuando habla de disoluciones o de soluciones, uno suele pensar en líquido, pero no es así. También hay soluciones gaseosas, como el aire. El aire es una mezcla homogénea de dos o más sustancias y que están en la misma fase. Por ejemplo, el aire tiene nitrógeno, tiene oxígeno y otros gases en menor proporción. El mismo gas natural tiene metano, tiene etano, entre otros. Soluciones líquidas. El agua de mar es una solución líquida. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio, aunque es sólido, está soluble en el agua. Entonces, cuando estamos hablando de una solución de agua de mar, la sal está soluble, no está sólida. Entonces estamos hablando de dos sustancias en la misma fase, una en mayor proporción que la otra. Aquí, por ejemplo, el solvente sería el agua, el disolvente, y el soluto sería el cloruro de sodio. El vinagre también es una disolución, porque es agua y ácido acético. Acá está hablando de un refresco, hace referencia a una bebida. Por ejemplo, una bebida tiene CO2, que es un gas disuelto en un líquido. Por eso que cuando nosotros destapamos las botellas, sale el gas, ¿cierto? Y a veces hasta se sube. Lo mismo con una cerveza. Cuando destapan una cerveza, se sube porque lo que está pasando es que están cambiando la presión. A la presión que tiene en esa lata cerrada, el gas, el CO2, está como gas, o sea, está como líquido dentro del agua. Pero al ustedes destapar esa cerveza, lo que están haciendo es disminuir la presión. ¿A qué presión? A presión atmosférica. Y en ese momento el gas, o sea, el CO2, pasa de líquido a gas. Y por eso que burbujea. Entonces, en ese caso, el gas es un soluto, el agua es el disolvente, y acá también está mencionando que tiene azúcar. Por eso que les digo que está haciendo referencia a una bebida, porque dice que tiene sacarosa. Ahora, ustedes se darán cuenta que este libro está obsoleto, ¿verdad? Porque, o sea, no obsoleto, pero es antiguo, es viejo. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de las bebidas son cero, no tienen azúcar. Pero bueno, el azúcar también sería un soluto dentro de esta solución. Y también existen soluciones sólidas, como por ejemplo las amalgamas de algún metal. El latón, por ejemplo, es una mezcla de dos metales, cobre y zinc, ambos en la misma fase. En este caso la fase sería sólida, y están de forma homogénea, es decir, no podemos diferenciarlo dentro del latón cuál es cuál. Lo mismo acá en la disolución de paladio con hidrógeno. El hidrógeno se inserta dentro del paladio y tenemos un solo metal que contiene hidrógeno en su estructura. Y así sucesivamente hay distintas soluciones. Ahora, ¿por qué hablamos de soluciones? Porque vamos a hablar
de la concentración de estas soluciones. ¿Por qué es importante hablar de la concentración? Porque la concentración nos va a decir cuánto tenemos de soluto disuelto en el disolvente. Por ejemplo, cuánto alcohol hay en el vodka. Pero en vez de hablar de cantidad, vamos a expresarnos en términos de concentración. Vamos a definir una fórmula que nos va a dar un valor. Y esa definición puede ser variada. Hay distintas expresiones para la concentración. Expresiones físicas y expresiones químicas. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos casi justo. ¿Tienen clase después de esto? No, profe, pero tenemos prueba mañana. Ah, ya, pero más que nada, por si me paso unos minutos. ¿Alguno tiene clases después de esto? No, profe, no hay clase. Ya, genial. Entonces me puedo pasar un poquito, si no es que me vaya a alargar mucho. Les quiero explicar estas fórmulas, porque son muy importantes de aquí para adelante. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes del curso. Porque manejar concentraciones y unidades de concentración lo van a utilizar siempre, aunque no sean químicos. Como futuros odontólogos, de todas formas van a utilizar esto. Por ejemplo, van a tomar una ampolla de algún anestésico y va a tener una determinada concentración. O van a tener que preparar esa solución a una determinada concentración. Entonces, si no saben unidades de concentración, pueden terminar anestesiando de sobra al paciente, por ejemplo. Muy burdo. O si utilizan la sedación consciente, ustedes van a aplicar gas a la persona para que se anestesie. Y si ustedes le aplican más del gas que tienen que aplicar, más de la concentración adecuada, la persona se les puede morir. Y si aplican menos de la concentración, quizás no se va a anestesiar y va a doler como el demonio el dentista. Se los digo por experiencia porque a mí siempre me duele. Como los odio desde ya, sin que ustedes sean odontólogos, ya los estoy odiando. Entonces, es importante, chiquillos, manejar estas unidades. Y de hecho las van a ver hasta, no sé, si tienen mascota y le tienen que dar un remedio, va a decir, ponga tanto en tanta cantidad de, no sé, de comida o tanta cantidad de agua. Siempre vamos a estar expuestos a concentración. Entonces es importante saber cómo manejar. Los puede sacar de algún apuro médico, de hecho. Entonces veamos las expresiones físicas. Expresiones físicas de concentración son porcentaje masa-masa, que antiguamente se le llamaba porcentaje peso-peso. Y lo pueden encontrar de esta forma, expresado como porcentaje M partido por M, que quiere decir masa-masa, o en inglés va a ser W partido W, weight partido weight, o PP, que hace referencia a peso-peso. También tienen el porcentaje masa-volumen o peso-volumen, que lo van a ver así, porcentaje MB, masa-volumen, en inglés sería W y B, weight, y volumen es volumen. Y también tenemos el porcentaje volumen-volumen. ¿Cómo se define? El porcentaje peso-peso o masa-masa es la cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución. O gramos de soluto partido por gramos de solución por 100. Pero la forma, yo creo, más fácil de entenderla es gramos que hay de un soluto en 100 gramos de solución. La masa-volumen, porcentaje masa-volumen o peso-volumen es lo mismo, pero lo que cambia es la unidad de la solución. Va a ser gramos de soluto en 100 ml de solución o disolución. Y el porcentaje volumen-volumen va a ser ml de soluto en 100 ml de solución. Entonces ya se están dando cuenta que para transformar una a la otra, lo que necesitan es la densidad. La densidad, por ejemplo, de la solución. Para pasar de gramos de solución a ml de solución. O la densidad del soluto.
para pasar de gramos de soluto a ml o viceversa. Son 3 expresiones físicas que se ocupan comúnmente. Y justamente la que ocupan en las bebidas alcohólicas es esta. Cuando ustedes ven porcentaje de alcohol, por ejemplo 40% de alcohol, en algunos envases dice 40% y no 40 grados, dice 40%. Si dice 40% y no dice nada más, no dice MM, ni MB, ni WW, eso cuando no se especifica, siempre está haciendo referencia a peso-peso, a masa-masa, siempre. Entonces si dice 40%, está haciendo referencia a que hay 40 gramos de alcohol en 100 gramos de bebida alcohólica. ¿Ok? Veamos ahora otras expresiones físicas, que son las partes por millón, o ppm. Los ppm son los miligramos de soluto en 1 kilo de disolución. Y también se puede expresar, en vez de en 1 kilo, en 1 litro. Cualquiera de estas dos formas de expresar se denominan ppm, partes por millón. Entonces, un ppm es 1 miligramo en 1 litro o en 1 kilo. Ahora, un ppb sería una parte por billón, que sería 1 microgramo en 1 litro. Y un ppt es una parte por trillón, es decir, es 1 nanogramo en 1 litro. Ya, esto es lo último que les paso por hoy. Ojalá veamos el ejercicio y chao, nos vamos. Ya. Hay otra expresión que son expresiones químicas, que son la molaridad y la fracción molar. La molaridad es uno de los más utilizados, que se define con la letra en mayúscula, y hace referencia a los moles de soluto en 1 litro de disolución. 1 litro o 1000 ml, que es lo mismo. Entonces, moles de soluto en 1 litro de solución es concentración molar. La concentración molalidad, con L, se define con la M minúscula, y son moles de soluto en 1 kilo de disolvente. Esto es muy importante. De disolvente, no de solución. Entonces, por ejemplo, moles de alcohol, de etanol, en 1 kilo de agua. No de mezcla alcohólica, ¿ok? De agua. En cambio acá, la molaridad sería moles de alcohol en 1 litro de esa mezcla de alcohol. Por ejemplo, en 1 litro de vodka. Pero acá no, es en agua. Ojo con eso. La molaridad son kilos de disolvente. Y la fracción molar son los moles de soluto en los moles totales de esa solución. Que ustedes lo vieron cuando vieron el capítulo de gases. Ahí utilizaron la fracción molar. Ya, y este ejercicio les pide que ustedes determinen diferentes concentraciones. Entonces, dice que se ha preparado una disolución de etanol al agua. Imagínense una piscola. Entonces, se ha preparado una disolución de etanol al agua, disolviendo 10 ml de etanol en un volumen suficiente de agua para obtener 100 ml de una solución con una densidad de 0,982 gramos por ml. Se pregunta entonces, ¿cuál es la concentración de etanol en esta disolución expresada como A, porcentaje en volumen? ¿Qué quiere decir eso? Porcentaje volumen-volumen. Porcentaje en masa, quiere decir porcentaje masa-masa. Porcentaje masa-volumen. Fracción molar. El porcentaje molar es la fracción molar por 100. Ese es el porcentaje molar. Molalidad y molaridad. Entonces, tienen que expresar lo que se les mencionó aquí arriba en todas esas unidades de concentración. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Que se disuelven 10 ml de alcohol en agua suficiente para obtener
una solución de 100 ml, es decir, toda la solución son 100 ml. 100 ml que tiene esta densidad. Entonces, aquí ustedes van a agregar 10 ml de etanol y lo van a aforar hasta 100 ml. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si agregaron 20 ml de etanol, van a agregar 80 ml de agua. ¿Por qué? Para que llegue a 100 ml. Eso está haciendo referencia. Ahora, lo importante es que tienen que agregar la cantidad de agua suficiente para que esa solución sea 0,982 gramos por ml de densidad. Entonces aquí ya le están diciendo cuánta agua le agregaron. Si agregaron 10 ml de etanol y tienen que llegar a 100 ml, entonces ¿cuánta agua agregaron? 90. Entonces, chiquillos, traten de hacer este ejercicio. Y mañana lo vemos y continuamos con esta clase. Ya. Estamos dejando de presentar. ¿Profe? ¿Sí? Mientras tanto voy a dejar de grabar. Consulta. Dime. Ah, sí puede volver a la diapositiva para tomarle una foto del ejercicio. Pero me parece que se la subí a Campus. Sí. Ah, ya. Déjame revisar el tiempo, porque yo diría que la habilité. Campus virtual. Me demoro 5 segundos. Este es I-104. 104, clases. Sí, está habilitado el PPT de disoluciones. Es un PDF en realidad. Así que métanse a Campus y de ahí lo pueden descargar. Ya, chiquillos, gracias por esperar. Y mañana continuamos entonces con la materia a las 10:50, si no me equivoco. Ahí nos vemos. Ya, profe, Ya, que Ya, profe, que esté bien. Ahora, profe. Nos vemos mañana. Que les vaya bien la parte. Gracias, profe. Chao, chao.